Más de una vez hemos señalado cómo los evangelistas no tienen reparo en dar nota de las veces que Jesús se ha enojado. Si bien es cierto que fue profetizado como el Cordero de Dios, también los profetas lo anunciaron como el León de Judá. Pues bien, en el Evangelio de hoy lo vemos así, a este León de Judá que ruge con bravura, lo vemos en una explosión de santa ira, de divina cólera, de indignación, cuando se ha enfrentado, y toda vez que le tocó enfrentarse con los fariseos. Y para entender esta reacción de Jesús, debemos conocer quiénes fueron los fariseos. Comencemos diciendo que eran israelitas que defendían las tradiciones de Israel, tradiciones santas, tradiciones puras, cosas buenas en sí mismas, pero que llevadas desordenadamente al extremo, fueron vaciadas de contenido. Había fariseos buenos, conocemos el caso de Gamaliel, el caso de Nicodemo, otros también, pero por desgracia prevalecieron los judíos sectarios, enemigos de Cristo, fariseos malos, dando lugar a lo que se conoce justamente como el fariseísmo. Varias son las notas del fariseísmo. Vamos a seguir en líneas generales a quien creo ha sido quien mejor ha definido y diagnosticado el fariseísmo y que por otra parte lo ha padecido en carne propia, que ha sido el padre Leonardo Castellani. Dice Castellani: el fariseísmo es el gusano de la religión, es la soberbia religiosa, es la corrupción más grande de la verdad más grande, la verdad de que los valores religiosos son los más grandes. Eso es verdad, pero en el momento en que nos adjudicamos lo que es de Dios, deja de ser de nadie si es que no deviene propiedad del diablo. La soberbia religiosa es la médula del fariseísmo. Características del fariseísmo son el uso de lo religioso para fines personales, la corrupción del verdadero espíritu religioso conservando la cáscara, conservando la exterioridad, la apariencia, la hipocresía, la mentira, la crueldad, la filiación diabólica. Jesús les dice: tenéis por padre al diablo, el cual es homicida y mentiroso, padre de la mentira. El fariseo es por esencia instrumentalizador y asesino, asesino de cuerpos y asesino de almas, para obtener sus fines sin, entre comillas, mancharse. El fariseo usa de las personas y las induce a obrar el mal, como sucedió en la época de Cristo con los agitadores de Israel, que fueron precisamente los fariseos los que fueron instigando a la multitud para que esa multitud terminara condenando, gritando: crucifícale, crucifícale, la muerte de Cristo. El fariseo mira con complacencia las caídas de los demás. ¿Por qué? Porque lo confirman a él en su propia, también ahora entre comillas, superioridad. El fariseo no busca la conversión. El fariseo para sus enemigos desea la condenación y se deleita cuando ve que los demás caen, que los demás se derrumban. Los fariseos se consideraban a sí mismos como hombres piadosos, hombres religiosos, perfectos, y despreciaban a los demás. Recordemos esa parábola que cuenta Jesús en el Evangelio del publicano y el fariseo que van a orar al templo. Y el publicano no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, y arrepentido decía: ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. En cambio el fariseo, haciendo alarde de su propia autosuficiencia y religiosidad, y mirando con desdén, con desprecio al publicano, le decía a Dios: te doy gracias, Señor, porque no soy pecador como los demás. Estas características
no se manifiestan inicialmente en su conjunto. El padre Castellani señala 7 pasos en este proceso de putrefacción espiritual. 7 pasos o 7 grados. El primero, la religión se vuelve exterior y ostentatoria. Los fariseos gustaban orar públicamente en las esquinas de las calles y cuando acudían al templo les encantaba ocupar el primer lugar, no para estar más cerca de Dios, sino porque ocupar el primer lugar les daba cierto prestigio espiritual. Tenían una ostentación en lo religioso, pero también en todos los órdenes de la vida. Los fariseos gustaban que todos los llamaran rabí, es decir, maestro, y hacían las obras no por agradar a Dios, sino para ser vistos por los hombres. Por eso ensanchaban las filacterias, alargaban los flecos de sus mantos, para que la gente dijera, mirá qué buena persona, mirá qué religioso que es, mirá qué piadoso. Dice Castellani, el gesto religioso, cuando toma conciencia de sí mismo, se vuelve mueca. Los fariseos dejaron de tener gestos religiosos, su vida fue una mueca. Respecto del lavado de las manos, hemos escuchado cuando Jesús se enfrenta con los fariseos hoy por este tema, dice el Talmud, quien come pan sin lavarse las manos, peca igual que si se juntara con una prostituta. Quien no se lava las manos después de comer es igual que si cometiera un homicidio. Nos damos cuenta de la desproporción de poner al mismo nivel algo tan grave como puede ser la fornicación o el homicidio con un acto ritual, lavarse las manos antes de comer. Por eso Cristo les va a decir sepulcros blanqueados. Por fuera estáis limpios y por dentro llenos de huesos podridos, de podredumbre y voracidad. Los fariseos se habían quedado con los detalles, con las minuciosidades y con la exterioridad de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Redujeron toda la piedad a ciertas ceremonias, a ciertas minucias, por ejemplo, pagar el diezmo hasta por la menta y el comino, y dejaron de lado lo más importante de la ley. Lo hemos escuchado en la segunda lectura, la carta del apóstol Santiago. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Esa es la religiosidad verdadera, no contaminarse con el espíritu del mundo, ser veraces, sin doblez, equitativos en los juicios, fieles, caritativos con los demás, con el prójimo. Jesús les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, guías ciegos, filtráis un mosquito y os tragáis un camello. Recordemos qué pasó, por ejemplo, durante el juicio de nuestro Señor. El sábado era una institución sagrada y ellos van a guardar el sábado hasta el extremo de la superstición. Y sin embargo, va a ser un día sábado cuando se van a reunir para perderlo a Cristo, para tramar su muerte. Dice el Evangelio que lo condujeron hasta el pretorio, donde estaba el pretor, precisamente Pilato. Pero no pisaron el pretorio, no quieren pisar materialmente un lugar pagano para no contaminarse cuando tienen el alma contaminada y podrida por sus pecados. Estaban condenando al justo, al inocente y al Hijo de Dios. Por eso la Iglesia siempre enseñó que es el pueblo deicida, el pueblo que le dio muerte a Dios. El segundo grado o el segundo paso es que la religión se vuelve rutina y oficio. Cuando la religión deja de ser lo que me une con Dios, el religar, el volver a ligar al hombre con Dios, la religiosidad termina siendo algo rutinario y eso también es trasladable al día de hoy. ¿Por qué vengo a misa? ¿Por qué vengo a la adoración al Santísimo? ¿Por qué comulgo?
porque Dios quiere ser adorado y alabado por mí? ¿O lo hago por rutina, por costumbre, porque ya es una cuestión protocolar, porque todos lo hacen? Entonces, cuando la religión se me vuelve así, rutina y oficio, ya el alma pierde la capacidad del asombro ante lo sagrado, ante el misterio, ante lo infinito, ante lo trascendente. Y ya no me dice nada el tener que recibirlo a Jesús, ya es algo más, es parte del rito y del oficio que tengo que hacer como católico. El tercer grado es que la religión se vuelve negocio. El fariseo usa a Dios y a las cosas de Dios para sus fines personales. En lugar de hacer suya la causa divina, el fariseo identifica su causa personal con la de Dios, diviniza su propia causa. Esto no es porque Dios quiere que sea así, esto es porque yo quiero que sea así y a Dios lo voy a traer a mi medida y a mi bolsillo. El cuarto grado es que la religión se vuelve medio de poder o influencia. Se desprende del grado anterior. Si el fin no es Dios, sino que soy yo, la religión me tiene que servir. Ser católico tiene que ser una cuestión de conveniencia y de a ratos. No debo ser católico porque Dios quiere que lo sea. Debo serlo en la medida que eso me convenga, en la medida que eso me traiga algún beneficio personal, en la medida en que eso me traiga alguna ventaja, pero de la misma manera que exhibo mi catolicismo cuando me conviene por una cuestión de ventajas personales, con el mismo criterio lo simulo o lo escondo cuando exhibir mi catolicismo me puede traer algún perjuicio. Con esta cosmovisión no puede, por supuesto, el fariseo permanecer indiferente ante los que son religiosos de verdad. Por eso el quinto grado que señala el padre Castellani es la aversión hacia los que son auténticamente religiosos. No solamente aversión a los que son auténticamente religiosos, sino por el hecho de que son auténticamente religiosos. Como ellos son religiosos de verdad y yo no, me da bronca. Ya es algo teológico, es un odio demoníaco. Los aborrezco, repito, por el hecho de que son religiosos de verdad. Pero este aborrecimiento no termina allí, sino que se da el sexto paso o el sexto grado, que es la persecución a los que son auténticamente religiosos. Si me da bronca, si les tengo odio, no puedo permanecer indiferente ante ellos, pues lo tengo que perseguir. Fariseísmo es sinónimo de crueldad, pero no la crueldad pasional del tirano, sino una crueldad racional, una crueldad calculada, fría, apoyada en la, nuevamente, entre comillas, rectitud, apoyada en la justicia, en el derecho. El fariseo es cruel y es inmisericorde. Los modernos fariseos, por ejemplo, se llenan la boca hablando de misericordia y aplican la misericordia, falsa por cierto, para toda clase de heterodoxos, para toda clase de inmorales, pero no la aplican para los católicos de verdad, no la aplican para los amantes de la tradición de la Iglesia. No, para ellos no hay misericordia, a ellos hay que aborrecerlos, hay que sancionarlos, hay que castigarlos, hay que cancelarlos, hay que exterminarlos. El séptimo grado que señala Castellani es que el fariseísmo concluye en el sacrilegio y el homicidio. Jesús los llama serpientes, raza de víboras. Explica Santo Tomás de Aquino que la serpiente al nacer mata a sus progenitores. Dice Cristo, sois hijos de los que mataron a los profetas. De esta manera, el espíritu farisaico, que empieza, como veíamos, por reducir la religión a lo que es exterior, ostentatorio, termina en el sacrilegio, en el homicidio y en el deicidio. Comenzaron crucificándolo a Cristo en sus corazones y terminaron crucificándolo en la cruz. Por eso no ha de extrañarnos de la
justísima y santa indignación de Cristo cada vez que se topó con ellos. El fariseísmo es mucho más que un pecado, es un compendio de pecados y no terminó con la época de Cristo. Es una cosmovisión religiosa que atraviesa la Iglesia en toda su historia. Este espíritu, como un gusano maldito, es el que ha ido ganando terreno en el corazón de tantos bautizados, de tantos sacerdotes incluso, de tantos obispos, y que explica la actual crisis de la Iglesia. Creo que cometen un grave error de diagnóstico y de miopía quienes sitúan el comienzo de la crisis de la Iglesia desde hace 50 o 60 años a esta parte. Todo comenzó, dicen, con el Concilio Vaticano II. Es un error gravísimo de miopía. Si bien es cierto que a partir del concilio se han ido aumentando e incrementando los errores, las herejías, las crisis de modo exponencial, aún así la crisis va mucho más atrás. Toda la época de la Iglesia, en 2000 años, todas las crisis, todas las herejías, las podríamos resumir en una sola palabra: el fariseísmo. Esa corrupción de la pulpa religiosa, conservando la cáscara, será quizás la última gran prueba de Dios para sus elegidos. Dice Castellani, Cristo se dio como misión principal de su vida el combatirlo y fue su víctima. Hoy Jesús, enfrentándose con los fariseos, cita al profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen la gracia de honrar a Dios de verdad, de honrarlo con los labios y de honrarlo con nuestro corazón. Pidámosle la gracia de ser coherentes con nuestra vida cristiana, de no dejarnos jamás ganar por este maldito espíritu farisaico, que enseguida, cuando el Señor entre en nuestra alma por la Santa Comunión, podamos decirle con el mismo Padre Castellani: Dios mío, dame fuerzas para poder mirar al fariseísmo sin demasiado miedo y sin demasiado asco, pero dame también gracia como tú para mirarlo de frente. Que así sea.